5 minutos con la Divina Comedia. Capítulo 20. Adivinos y Mantua. Canto 20 del infierno. Dedicado a Felipe Palma, un mago. Retomando el viaje, Dante registra que se puso a mirar con atención y vio gente en el valle redondo del cuarto foso. Venían callando y llorando, semejando una procesión. El florentino bajó hacia ellos los ojos y se admiró de que cada uno estaba torcido por completo entre el mentón y el principio del pecho. Hacia los riñones miraba el rostro y caminaban hacia atrás, porque mirar hacia adelante les fue quitado. Dante mojó su rostro de lágrimas cuando los vio de cerca, tan torcidos que a los condenados sus propios llantos les bañaban las nalgas y la raya del culo. Tanto lloraba que Virgilio le preguntó: ¿eres uno de esos necios? Escucha, aquí la piedad está muerta. ¿Quién más despiadado que aquel a quien el juicio de Dios poco importa? Levanta la cabeza y mira a quien se le abrió ante los ojos de Tebas la tierra. Por él gritaban todos: ¿dónde caes, Anfiarao? ¿Por qué dejas la guerra? Y no dejó de rodar por el valle, hasta Minos, que a todos los agarra. Mira cómo hizo pecho de su espalda. Mucho quiso ver hacia adelante y ahora mira hacia atrás y va retrocediendo. Mira a Tiresias, que mudó de aspecto al hacerse mujer siendo varón, cambiándose los miembros uno a uno. Y después, a batirle fue preciso 2 serpientes unidas con la vara para recuperar el pelo masculino. El que está apegado a su vientre es Aronte, que en los montes de Luni, donde poda el carrarés que mora a su resguardo, tuvo por morada una gruta entre blancos mármoles, desde la cual podía contemplar las estrellas y el mar sin impedimento alguno. Los poetas, sean astrólogos o no, suelen cumplir labores proféticas, anuncian el derrumbe de una civilización, el término de una relación amorosa, la llegada de un mundo más justo, el nacimiento de una niña o de un niño. A veces tienen visiones nítidas que les muestran el futuro. Bien enseña Juan Cameron al decir que vate significa adivino, el que hace vaticinios. A Dante, su condición de vate y sus estudios de astrología le provocaron especial empatía por los condenados de este foso. Curiosamente, los adivinos están condenados a mirar siempre hacia atrás. Pues bien, lo mismo ocurre a los creadores del 1300 toscano, atraídos magnéticamente por las elevadas cimas culturales de Roma y Grecia. Hemos visto que Dante
confía a los espectros infernales un rol profético. A veces se emplea este recurso como una vía práctica para tratar asuntos ocurridos después del año 1300. En otras ocasiones, desde su propia voz, lanza premoniciones importantes, como la llegada redentora del Lebrel. Anfiarao fue un rey de Argos que combatió contra Tebas. Practicaba la adivinación y en un principio se negó a participar en la expedición de los 7 contra Tebas. Pero su esposa, Erífile, sobornada por el hijo de Edipo, Polinices, con el collar de la diosa Armonía, le hizo cambiar de parecer. Acudió a la guerra sabiendo que iba a perecer en ella y pidió a sus hijos Alcmeón y Anfíloco que vengaran su muerte. En el combate, Zeus envió un rayo que abrió una brecha en la tierra y por ella desaparecieron Anfiarao y su carro. Tras esto, su hijo Alcmeón vengó la muerte de su padre, matando a su propia madre. Tiresias es el más conocido de los adivinos de la antigüedad, sobre todo por su participación en los episodios del ciclo tebano. Ovidio cuenta en sus Metamorfosis que habiendo separado con su vara a 2 serpientes que copulaban, fue convertido en mujer durante 7 años hasta que volvió a encontrar a la misma pareja de serpientes y las volvió a separar. Peculiar forma de abordar la transexualidad hace más de 2500 años. Aronte, sacerdote etrusco, era un potente adivino, especializado en la clarividencia a través de las vísceras de los animales, el vuelo de los pájaros y otros fenómenos naturales. Vivía probablemente en Lucca y fue convocado a Roma poco tiempo antes de la guerra civil entre Julio César y Pompeyo para interpretar algunos portentosos eventos. Él predijo la guerra civil y la gloriosa victoria de César. Bajo la superficie de este canto se vislumbra el esfuerzo de crear un lazo de plata entre el ciclo de Tebas, la Ilíada, la Eneida y la Comedia. Se desprende ello del esfuerzo por invocar episodios de la Tebaida, un pasaje de la guerra de Troya y la expresa mención de la Eneida memorizada por Dante. Este encadenamiento de epopeyas brota también entre nosotros, por la vía de la Araucana de Alonso de Ercilla, el canto general de Pablo Neruda y aquellos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Los poemas que conforman el ciclo tebano son 3. Edipodia, atribuido a Cinetón de Esparta; Tebaida, obra atribuida a un autor proveniente de Mileto, del que no se conserva el nombre; y Epígonos, que significa nacidos después atribuida a Antímaco de Teos. Estas obras narran la sucesión de acontecimientos ocurridos en la leyenda que tiene como eje central la vida de Edipo y la posterior guerra entre las ciudades de Tebos y
Argos a causa de la rivalidad entre los hijos de Edipo. Solo se conservan fragmentos de estos poemas. Ese ciclo inspiró grandes obras teatrales: Los 7 contra Tebas de Esquilo, Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona de Sófocles, Las Suplicantes y Las Fenicias de Eurípides. En la actualidad encontramos réplicas como Los 7 Samuráis de Akira Kurosawa. Estacio, en el primer siglo de la era cristiana, escribió su propia Tebaida imitando el estilo de Virgilio. Se estima que es la principal fuente de este canto. Nuevamente, vemos que Dante le otorga una línea enciclopédica a su trabajo, presentándonos puertas a otros libros y otras áreas del conocimiento. Se relaciona esto con la forma de abordar la lectura en el 1300, en que cada códice copiado a mano era extremadamente caro y era usual que la gente se reuniera para que uno de ellos leyera en voz alta. Luego, muy probablemente, comentaban la lectura y hacían vínculos con otras obras. El profesor Agustín Esquella nos contó que don Andrés Bello conservaba esa costumbre con sus alumnos, agregando una copa de brandy para invocar el espíritu del banquete. Bien, el mantuano continuó sus explicaciones diciendo: y aquella que se cubre las tetas que tú no ves, la de las trenzas sueltas, la que lleva toda la piel peluda, fue Manto, que corrió por muchas tierras y luego se afincó donde nací, en Mantua. Por lo que quiero que escuches un poco más. Después de que su padre hubiera muerto, Tiresias, y la ciudad de Baco fuera esclavizada, Tebas, ella, gran tiempo anduvo por el mundo. El maestro, luego de describir paisajes del norte de Italia, dijo que Manto llegó hasta donde el río Mencio cae al Po. Pasando por allí, la Virgen cruda vio tierra en la mitad de un pantano, sin cultivo y desnuda de habitantes. Allí, para huir del consorcio humano, se quedó con sus siervos a hacer sus artes y vivió, y allí dejó su cuerpo efímero. Luego, los hombres que vivían cerca allí se instalaron, pues era seguro, por el pantano que le rodea entero. Fundaron la ciudad sobre sus huesos, y por ella, que eligió primero el sitio, Mantua la llamaron, sin echarlo a suertes. Sus moradores fueron abundantes antes que la torpeza de Casoldi de Pinamonte engaño recibiese. Esto te advierto, por si acaso oyeras que se fundó de otro modo mi patria, que a la verdad mentira alguna oculte. Y Dante, consintiendo, expresó: Maestro, tus razonamientos me son tan ciertos y tan bien los creo, que apagados carbones son los otros. Mas dime, de la gente que camina, si ves alguna digna de noticia, que solo a eso se volverá mi mente.
Entonces dijo: aquel que desde el rostro la barba ofrece por la espalda oscura, fue cuando Grecia quedó vacía de varones, que apenas alguno había en las cunas, Aucur, y dio la orden con Calcas en Aulide de cortar la primera amarra. Eurípalo se llamó, y así lo canta mi alta tragedia, la Eneida, en cierto punto. Tú bien lo sabes, pues la sabes toda. Ese otro, que en los flancos es tampoco, Miguel Escoto, fue quien realmente de los mágicos fraudes supo el juego. Mira a Guido Bonatti, mira a Asdente, que haber tomado el cuero y la cuerda ahora querría. Más tarde se arrepiente. Y a las tristes que el uso abandonaron, las agujas y ruecas, por ser adivinas y hechiceras con hierbas y figuras. En ese momento, y pese a que se encontraban bajo la superficie terrestre, Virgilio percibe que la noche se acaba y expresa: mas ven ahora que llega Caín con su carga de espinas al confín de ambos hemisferios y toca las olas cerca de Sevilla, el occidente. Y ya ayer noche la luna estaba redonda, lo cual no habrás olvidado, porque te alumbró más de una vez en la obscura selva. Cierra el canto Dante expresando: así me hablaba, y entre tanto seguíamos andando. Manto fue hija de Tiresias. Tras la caída de Tebas, llevó una vida errante hasta aposentarse en el lugar sobre el que más tarde sería fundada Mantua, llamada así en honor suyo, junto a Francesca Rimini y Thais, conforman hasta ahora el elenco femenino del infierno. Según la Eneida, sin hacer ningún tipo de rito mágico, como era costumbre en la antigüedad, la ciudad natal de Virgilio fue fundada por Ogno, hijo del río Tíber y de la propia Manto. La población mantuana creció hasta que Alberto de Casalodi, güelfo, fue engañado por Pinamonte Bonacolsi, gibelino, que aprovechando de su estupidez, lo convenció a exiliar muchas familias nobles, privándolo así de quienes lo habrían podido sostener en contra del estamento popular. En 1272, después de levantarse como líder de la plebe, Pinamonte echó de Mantua a Alberto y a las restantes familias nobles, muchas de las cuales fueron exterminadas, causando el despoblamiento de la ciudad. Eurípilo fue un adivino griego en la época en que todos los varones partieron a la guerra de Troya, y junto con Calcas aconsejó el momento propicio para que partiera la flota congregada en Aulide rumbo a Troya. Miguel Escoto fue astrólogo de Federico II, al igual que Guido Bonatti. Asdente fue zapatero, encuadernador de Biblias y adivino. De allí la mención al cuero y la cuerda. Asdente significa sin dientes. Fue famoso en la Toscana de la segunda mitad del siglo XIII. En los tiempos de Dante, la brujería ya era perseguida, y se sabe que el primer proceso a una bruja en Florencia ocurrió el año 1298, y el primero en toda la región toscana se remonta
al año 1250. En su comedia, el poeta cita varias veces las constelaciones, anota su signo zodiacal, Géminis, y alaba abiertamente este arte liberal en el convivio, aunque otorgándole un sentido distinto del actual. Dante concibe la astrología como la más alta y ardua de las actividades liberales humanas. Sostiene que los astros influyen en el ser humano del mismo modo que marcan las estaciones y las horas del día. Al concluir, el canto da un pequeño ejemplo de ese arte al hacer que Virgilio perciba la posición de la luna sobre el horizonte de occidente y deduzca de ello que se aproxima el amanecer. Se dice que Dante solo reprocha el uso fraudulento del arte astrológico. En el próximo capítulo nos espera un rincón terrible del infierno, el de los abogados, notarios y funcionarios corruptos.